Buenas tardes, las y los. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Aquí pues un poquito pasado por agua, pero eso es bendición también. Tenemos, para este día de hoy, el tema se llama "Lo político es profético". Entonces, sabemos que la historia se repite y para entender historia omega del Israel moderno, es necesario entender qué está pasando externamente en la historia alfa del Israel moderno, en el protestantismo antes de 1798 y luego de 1978 a 1798 a 1844. Pues ahí lo marqué. Allí está una, dos, tres y cuatro épocas, ¿no? Entonces, de pronto nosotros tendíamos a pensar que en el protestantismo no estaba pasando nada, no estaban pasando muchas cosas en América, que tenemos la Revolución Americana, que los protestantes estaban allí haciendo lo suyo, día tras día, semana tras semana, y que luego Miller es levantado casi como una especie de vacío, simplemente de la nada. Pero a través de los estudios del clamor de medianoche, hemos obtenido una imagen más amplia de lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en aquel tiempo, o en ese periodo de tiempo. Hoy en nuestro estudio vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, antes de que Dios levantara a Miller. Bueno, ahí tenemos en el 1700, estaban ocurriendo todas estas cosas. Vamos a un recuento de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, antes de que se levantara Miller. Dice que a principios de los años 1700, allá, ocurrió particularmente en América, pero también en Gran Bretaña. Dice que fue una época de gran reavivamiento religioso a partir de los 1700 y se reformaron ciertas iglesias y también afectó la forma en que las personas veían a Dios como adoraban. Así que transformó el paradigma religioso, o es decir, transformó el modelo que se traía, ¿ya? Que ese fue el primer gran despertar. Es decir, vamos a ver lo que pasó en el primer gran despertar. Fue un cambio radical en el protestantismo y como habíamos dicho antes, eso fue a partir de los años 1700. Tenía realmente el viejo orden y el nuevo orden. Ya vamos avanzando aquí. ¿De qué se trata? Dice que el viejo orden, los conservadores,
y Nuevo Orden, los liberales. Los liberales eran lo nuevo y los que enseñaban eran más en función de leer la Biblia y entenderla por nosotros mismos, decían pues ellos. Los conservadores, ¿sí está bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Los conservadores, personas de edad avanzada, admirados por muchas personas en América, guías morales en Estados Unidos, que exigían un alto respeto, que la gente iría a estos ministros protestantes para definir la palabra de Dios por ellos. Y en este primer gran despertar, donde tenemos este fortalecimiento de este protestantismo liberal, y no es liberal por la forma de vestir o cualquier otra de esas cosas. Lo que esa rama del protestantismo estaba fomentando era lo que estaba fomentando, porque entonces ellos mismos pues se preguntaron, dijeron, ¿por qué nosotros necesitamos a estos hombres para definir la palabra de Dios por nosotros y para contarnos sobre nuestra condición espiritual? Nosotros podemos hablar directamente con Dios. Fue lo que ellos dijeron, alegaron en su momento, porque ellos venían, pues en aquellos momentos ellos todos se lo llevaban a aquellos conservadores, ¿no? Todo lo que ellos, una explicación de la Biblia, algún consejo, todo esto por el estilo, pues ellos lo llevaban a aquellos. Pero entonces ellos llegó un momento en que dijeron que por qué ellos tenían que hacer todo eso si ellos lo podían hacer ellos mismos. Entonces, hoy en el nuevo estudio vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo antes de que Dios levantara a Miller. Óigase bien, antes de que Dios levantara a Miller. O sea, en el periodo de 1700 a 1790. A principios de los años 1700 ocurrió el primer gran despertar, o este reavivamiento religioso masivo. Perdón, un momentico. Estaba confundiendo aquí de... Sí. Sí. Entonces ellos dijeron, con Dios podemos entender directamente también. Directamente. También estaban conectados a la Revolución Americana a través de los conceptos de republicanismo y la libertad de independencia. Porque aquellos, por lo que aquellos problemas externos políticos sobre libertad e independencia estaban impactando directamente en la forma que operaban las iglesias protestantes y los ministros de edad avanzada y los mismos ministros conservadores. Ellos estaban luchando contra estos. Así que se crean estas dos facciones en guerra dentro del protestantismo. Entonces, ¿qué dice acá? Que habían ya dos grupos, ¿no? Liberales. Habían dos grupos ya. Liberales, conservadores. Liberales y conservadores. Dice que los ministros
conservadores eran los de avanzada edad. Vieron eso, y ellos vieron esto como una falta de respeto, de que ya estos liberales estuvieran pues dándose ellos mismos la libertad de hacer, de independizarse de ellos. Y entonces estos conservadores vieron esto como un irrespeto o falta de respeto, como una señal de que habían perdido su estatus en la sociedad. Ellos estaban mirando eso y tenían miedo. Lo que ellos vieron fue demasiado liberalismo, y esto conectado con los eventos externos, la Revolución Americana, la Constitución, la idea sobre la libertad individual y la libertad. Pues esto era lo que prácticamente ellos estaban independizando. En estos momentos ellos también se estaban independizando de la Gran Bretaña. Ellos estaban a punto de tomar la independencia de un país ya libre, porque pues todos sabemos que Estados Unidos era una colonia pues se inició como una colonia de Gran Bretaña, sí, de allá de Inglaterra. Entonces, se estaba dando esa libertad, y a la vez ellos estaban tomando también esa independencia de aquellos que, como les estaba diciendo, tenían también la supremacía sobre ellos en cuanto a religiosamente, pues, que todo tenían que ellos llevarlo a ellos, y todo tenían que consultarlo con ellos, pero ya ellos, llegó un momento que no, ya dijeron no vamos a hacer más esto. Entonces sí vemos que ya ahí se crearon dos grupos. Entonces, esto es lo que queremos pues explicar de lo que estaba sucediendo antes de 1798. Y luego dice que el debate dentro de la iglesia sobre cómo eso nos hace ver dentro de la iglesia. El mismo debate dentro de la iglesia, que cómo los hacía ver a ellos dentro de la iglesia. Esto fue lo que realmente sucedió durante el primer despertar, y dice que fue amalgamándose a medida que llegamos a 1798 acá, ¿ya? Porque en 1798 es el segundo gran despertar. Ocurrió, pero ocurrió realmente desde la década del año 1790 hasta 1830, pero ciertamente a través de la década de 1790 y luego de 1844 hubo este relevamiento religioso masivo por todo Estados Unidos, conocido como el segundo despertar religioso. Alteró fundamentalmente el carácter de la religión americana. Después de este segundo despertar es donde surgió los mileritas y luego el adventismo. Ya sabemos que después en el segundo despertar religioso, en el periodo de 1798 a 1844, fue donde surgió el movimiento milerista y luego los adventistas. Dice, de modo que cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos la conversión de nuestros pioneros, de deidistas como William Miller, a los protestantes, eso es lo que está sucediendo bajo el segundo gran despertar, cuando vemos en Ellen White, Ellen White va a asistir a la iglesia
y va a escuchar estos sermones enérgicos sobre el infierno y estas cosas, y ella está convencida de su pecaminosidad. A la vez también nos dice que el segundo gran despertar, este movimiento religioso masivo ocurrió a través de campales, a través de ministros itinerantes, bastante similar a la historia milerita. Pues sabemos que aquel gran despertar, el primero y el segundo, ya se estaban dando estos campales, se hacían estos campales, ¿no? Por eso, pues, para nosotros no es extraño ahorita que tengamos campales, que tengamos todas estas, porque para eso se hicieron, desde aquellos tiempos se venían haciendo ya los campales, como el de Boston, el campal de Concord y el de Exeter. Y entonces dice que de este segundo despertar salieron dos movimientos paralelos, o es decir, dos iglesias gemelas. Dice que el mormonismo, bajo el liderazgo de Joseph Smith, y los milleritas bajo el liderazgo de William Miller. Estas son las dos denominaciones que salieron directamente del gran despertar. Entonces tenemos aquí, vamos a poner aquí mormonismo. Y mormonismo y milerita. Y mileritas. Hice esa línea para que observemos mejor a través de estas épocas, pues todo como fue paso a paso, ¿no? Dice que todo esto fue paso a paso, que fue como suceden las cosas siempre. Entonces, ahí tenemos, dice que los liberales, pues, ellos alegaron ahí que ellos podían entender la Biblia por su propia. Y fue cuando se dio, ya había se dio la división dentro del protestantismo. Entonces, liberales y conservadores. Bueno, proseguimos con esta explicación, con este relato. Dice que Joseph Smith se postuló en ese año, perdón, para presidente de los Estados Unidos, el 844, sí. Ahí está. Se postuló para presidente de los Estados Unidos. Dice que creía en la iglesia y Estado.
y pues él pensaba que veía al presidente de ese tiempo como un dictador. Creía en América como un destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto es una frase o idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América debe expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, por ser una nación elegida por Dios. Esta ideología se puede resumir en la frase por la autoridad divina. Veían a Estados Unidos como el nuevo Israel. Se le había dado el mandato a controlar todo el continente americano. Vamos otra vez un poquito de regreso. Vamos de nuevo a 1798. Hay una historia, aquí hay una historia específica. En este año sale este personaje de Jedediah Morse, considerado como el líder de la facción conservadora. Era un ministro que vio que estaban perdiendo su rol en la sociedad como líderes. Ya pues hablamos un poquito de esto, pero no habíamos hablado de Jedediah Morse, que fue el líder de esa digamos, de esa idea de la facción conservadora. Entonces, que dice que él vio que estaban perdiendo su rol en la sociedad como líderes. Dice que generaciones antes de la Revolución Americana, los nuevos ingleses mantuvieron la importancia de una relación cooperativa entre religión y gobierno, entre las virtudes públicas del gobierno y los deberes públicos, junto con el republicanismo y el liberalismo. Estos crearon una mezcla. Clero de Nueva Inglaterra. Su nueva interpretación, el estado de la virtud americana, el aumento de la infidelidad y la irreligión, significaba que las fuerzas del mal les estaban ganando. Esto era crítico. Esto era crítico para sus sueños de crear un nuevo Israel en la nación norteamericana, porque la veían como la nueva tierra gloriosa. Este periodo de tiempo se le conoce como experimento republicano, cooperación, religión y gobierno. Esto creó un ambiente bastante tenso. Ellos creían en la doctrina de los 1000 años. Esta doctrina desempeñó un papel importante en la próxima lucha revolucionaria contra Gran Bretaña. Así que de regreso
a los 1700 años, ellos creían que ellos mismos eran el nuevo Israel y los ministros de esta era revolucionaria relacionaban estos eventos con ejemplos bíblicos y resistían la tiranía en nombre de Dios y aclamaban la libertad como la virtud del nuevo Israel americano y proclamaron que al compartir estos valores con la humanidad americana se convertiría en la sede principal del gobierno de Cristo. Dice que a la vez se renovaba el sentimiento anticatólico. Entran a jugar un papel importante las teorías de conspiración. Pues, pues resumiendo es que así como Israel antiguo hizo con aquellas naciones para entrar a la Canaán terrenal, entonces dice que ellos también hicieron aquellos ingleses colonos en Estados Unidos, hicieron también lo mismo para nosotros entrar a posesionarnos de esta tierra gloriosa. Tenemos que acabar con todos estos indígenas, con todos estos indios. Y ellos, de ahí también, pues, ellos hacen matanzas de indígenas, de indios grandes también, aunque ellos también tuvieron bajas, pero ellos tenían superioridad porque ellos tenían armas de fuego y tenían todas estas cosas, mientras que los indios no tenían tanto armamento. Bueno, de todas maneras, eso es lo que representa, o eso es lo que quiero explicar aquí de lo que fue, de lo que es, pues, cómo ellos pensaron de que era ellos se comparaban con el Israel antiguo, porque ellos también, como ellos querían que Estados Unidos, pues a la postre sí, Estados Unidos fue tierra gloriosa, es tierra gloriosa, porque de ahí es donde tenemos, pues, estamos partiendo en todas estas profecías la tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos en la profecía. Dice que estas percepciones de una masiva conspiración francesa católica. Entonces están viendo estos eventos políticos externos en este marco bastante religioso, y dentro de esto están viendo al papado y a Francia como la gran amenaza, la herramienta de Satanás para socavar a los Estados Unidos. A finales de los 1700, en la historia de 1798, había un interés renovado por los libros de Daniel y Apocalipsis. La doctrina del milenio prosperó en eventos dramáticos del clero conservador dirigido por Llegada Morse. Creía que la decadencia de la virtud pública, el surgimiento de las creencias evangélicas, a los que ellos llaman la rama liberal, y la política republicana democrática, representan la mayor amenaza para su sociedad. Así que ellos tenían un problema con la moralidad. Una de estas teorías era de los francomasones y los Illuminati, ¿ya? Entonces, vemos que también ahí ellos creyeron que la amenaza era Francia y el papado, pero ya después de 1798, ya sabemos que después de 1790 sabemos que ya el papado ya había caído, ya en 1798 también, ya todo, entonces ya no era la amenaza. Entonces ellos crearon teorías de conspiración como la que acabamos de ver, los franceses francomasones y la teoría de los Illuminati.
Entonces, voy a resumir. Voy a resumir algo. Pues se tiene, se tiene el primer gran despertar. Segundo, rama del protestantismo. Se tiene el primer gran despertar. Primer gran despertar. Segundo gran despertar. Ramas del protestantismo liberal. Del protestantismo. Ramas del protestantismo. La Revolución Americana. Las dos ramas del protestantismo. Las dos ramas del protestantismo. Liberal y conservador. Conservador. Liberal y conservador. La Revolución Americana. Tenemos la Revolución Americana. La formación de la República. La formación de la República. La redacción de la Constitución. La redacción de la Constitución. La atención continua contra Gran Bretaña. La contra
la Revolución Francesa, tensión con Francia, tensión con Francia. Todas estas cosas externas que están sucediendo y tenemos ese viejo bastión conservador que están sintiendo que están perdiendo su lugar en la sociedad para mantener la moral en América. Entonces, miramos que lo que hemos visto hoy, teníamos primer gran despertar, segundo gran despertar, liberal, conservador, revolución americana, la formación de la república, la redacción de la constitución, la tensión continua contra Gran Bretaña, la revolución francesa, porque en ese mismo tiempo fue la revolución francesa y la tensión que ellos mantenían con Francia. Entonces, queridos amigos, los y las, esto ha sido todo por el día de hoy, pero hay algo que también quiero informarles. Este estudio continúa porque aquí apenas llegamos hasta 1844. Hemos estudiado, vimos ahorita pues 1700, 1790, 1798 hasta 1844. Nos queda de ahí para adelante hasta nuestros días. Porque falta todo, mira, aquí nomás de 1844, falta medio siglo y falta el siglo de 1900 y falta nuestra era moderna ahora también. Entonces, este estudio continúa. ¿Oyó? ¿Oyeron? Entonces, he concluido. ¿Algún aporte de algo? ¿Alguien quiere, pues, explicarme algo o decir algo respecto a esto? ¿Hay algo para decir? Gracias, Libardo. No, solo quería que de pronto con tus palabras encadenaras esto que estás hablando con el Con título lo que, del tema. Ujú. sí, Cómo tú lo encadenarías? pues nosotros, yo lo conecto porque dentro de este estudio que hay, pues hay política y tenemos política, tenemos una nación que se está formando en estos tiempos, porque lo que estudiamos prácticamente hoy fue la formación de la nación de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos primer gran despertar, segundo gran despertar, liberación liberales y conservadores, y tenemos pues, ahí ya vemos la Revolución Americana, la formación de la República, la redacción de la Constitución. Entonces, mira que todo esto es político. Entonces, por eso llegué a la conclusión de que esto también es político, pero a la vez es profético. Pues voy a decir algo. Mi esposa quiere decir algo.
Yo, o sea, todo este tema eh, se relaciona con el título de Lo político es profético, porque vemos un desarrollo de la historia, de nuestra historia, el contexto de nuestra historia, antes de 1978. ¿Verdad? Entonces, vemos que nosotros salimos del protestantismo, ¿verdad? El movimiento milerista salió del protestantismo y había eventos externos y eventos internos dentro del protestantismo. Y políticamente, o sea, externamente tenemos tenemos la Revolución Americana, tenemos estos eventos y hay un pensamiento que es de independencia. Entonces, a la vez, en la rama liberal, también esos conceptos estaban impactando en ellos y se estaban dando, o sea, había esa relación externa e interna de los eventos. Y del segundo gran despertar, o sea, vemos ese contexto político y religioso con el cual es una preparación para que Dios levante a Guillermo Miller. Y él hace parte también de ese gran despertar. Bueno, así yo lo veo. Sí, solo quería que lo encadenáramos para que siguiéramos el hilo en la siguiente presentación. Gracias, Lili Vargas. Ok, gracias. Dice también de que esta teoría de Adam Morse ha continuado a través de los tiempos en cadena también de los nuevos presidentes que hasta estos tiempos creo que se desarrollan las mismas, lo mismo que la arma que él esgrimió allá en aquel tiempo en 1798, de la cual entonces dice que hasta esto ha seguido, ¿no? Ha seguido la misma, pues en Estados Unidos, ¿no? Es la teoría de conspiración. Entonces, por eso le digo, el estudio continúa, ¿no? El estudio continúa. Si me permiten, pues finalizamos con una oración. Claro que sí. ¿Quién querrá despedirnos con una oración? Oremos. Muchas gracias, bondadoso Dios, por permitirnos reunirnos en esta tarde. Gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado oscuras y gracias por sus ancianos, la anciana T, el anciano Palmilda, nuestros líderes, que los has levantado para guiarnos hasta aquí. Amén. Queremos pedirle que nos conceda de su Santo Espíritu, nos conceda los dones del cielo y nos conceda valor, nos conceda energía y fuerza para prepararnos.
Que podamos, Señor, vencer todo obstáculo en el camino que se interponga para que nosotros no nos preparemos y que podamos, Señor, vencer todo eso para alcanzar la preparación necesaria para dar el fuerte pregón. Rogamos que tengas misericordia de nosotros, que te acuerdes de que somos polvo. Y también reclamamos la promesa que la obra que has comenzado la terminarás. Amén. Ayúdanos para ser sellados para la eternidad y poder, Señor, estar contigo en las mansiones celestiales. Amén. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí y en esta nueva semana colocamos nuestras vidas en tus manos, nuestros planes, nuestros trabajos. Danos, Señor, tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.